Buenas, ¿cómo están? Bueno, otro video con otra comparativa respecto de Jesús como primogénito entre muchos hermanos. Y en este video quiero resaltar dos cosas. Una, el hecho de la primogenitura, de lo cual no sé tanto, pero con tantos años de creyente y de leer la Biblia se deduce cierta costumbre social respecto a la primogenitura. Y otro respecto a otros textos, que lo voy a abordar primero, para no olvidármelo, que son cómo a nosotros se nos llama en Pedro linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en ese sentido, por ahí se puede reformular el argumento de que, o el contraargumento, ¿no? Que a nosotros se nos llame sumos sacerdotes, sacerdocio real. Bueno, Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, dice el texto, dice Pablo, haciendo referencia a que este Melquisedec en realidad no tiene principio de días. Bueno, Melquisedec puede ser una figura ahí, una deidad antigua, un arquetipo de sacerdocio, de rey. Dice rey de Salem. Creo que es no necesariamente de rey, sino rey de paz o príncipe de paz, como que tiene que ver con eso, es un arquetipo de paz, un título. Y bueno, en ese sentido de Jesús como sacerdote, ¿no? Que Él viene a ser de intermediario entre los hombres y Dios. Él viene a poner la cara, a poner el pecho, no solamente a ejecutar el sacrificio de un cordero. Él es el sacerdote y Él es el cordero. Jesús es todo, Jesús es nuestro rey, nuestro Kyrios. Jesús es nuestro salvador, es el profeta, profetizado por Moisés, a quien el pueblo tiene que escuchar. Entonces en Jesús está todo, está el sacrificio, el sacerdocio, la profecía, está la ley. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, ahora voy a hablar de la ley. Pero el punto es que a nosotros también se nos llama sacerdotes, y yo decía antes en el video anterior, hablando de la potestad que Jesús le dio a sus discípulos para ir y perdonar los pecados y atar cosas en la tierra que se aten en el cielo y desatar cosas en la tierra que se desaten desatar cosas en el cielo que se desaten en la tierra. Y esta potestad parece contradictoria con el ejercicio de sumos sacerdotes, del sacerdocio. Pero así como en Jesús se da todo, en nosotros también se tiene que dar todo, y ese es el punto. La iglesia tiene que ser revelación de Dios al mundo, porque tiene que ser la imagen de Dios en el mundo, porque ese es el propósito para el hombre. Y es el propósito que Jesús quiere restaurar en nosotros, que Jesús entendió que tenemos que restaurar en la humanidad, y por lo cual se comienza. Por eso Él es el primero, porque todos los demás han caído. Él es el primero que ha vencido, y nos alienta y nos anima a ser sacerdotes en el mundo, a vivir como escogidos, o sea, a vivir sabiendo que Dios tiene un plan para con nosotros y que no nos eligió por nuestros méritos, sino que lo hace por los méritos del primogénito, del primero. Acá vamos a hablar del primero. El hijo primero en el judaísmo es el que tiene muchos beneficios, es el que hereda el reino, es el que sube al reino cuando el rey, su padre, muere. Es representante de su familia cuando su padre no esté más. Bueno, y tiene derechos hereditarios superiores a sus hermanos. Pero ahí está el punto. No sé qué tan superior. Eso tendríamos que verlo, ¿no? No soy un erudito ni mucho menos de lo que es el judaísmo, pero está claro en el Antiguo Testamento el privilegio que el primero tenía. Ahora,
el primogénito entre muchos hermanos. En esa frase Jesús, lo de primogénito se le puede dar por el hecho de, en diferenciación en similitud a la familia judaica, el primero es el santo, es el que tiene en plenitud la figura del Padre, el que lleva en plenitud la unidad con el Padre. Y por tanto, todos aquellos que confiesen su nombre van a ser adoptados sus hijos, y van a ser hijos del Padre y van a ser hermanos del primogénito. Por lo tanto, van a heredar también el reino. Por eso dice, heredad el reino de mi Padre, dice Jesús. Venid benditos a heredar el reino de mi Padre. Entonces, la primogenitura tiene que ver con eso, con que Jesús es la muestra inicial, el primer Cristo. Pero acordémonos que los reyes también eran ungidos, eran escogidos de Dios. Entonces en nosotros también se viene a formar la figura de reyes, de sacerdotes. Dice Pablo que estamos sentados a la diestra de Dios también, en los lugares celestiales. Ahí los discípulos le decían, vino la mamá de los discípulos, no sé si de Juan y de Jacobo creo que eran, a decirle, Señor, en tu reino que uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Dice, eso no es mío, dice, eso es de mi Padre darlo. Y dice que Jesús se sentó a la derecha en su muerte. Y dice Pablo que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice. Es fenomenal porque esa autoridad delegada al hombre que el hombre perdió para señorear va a ser restaurada en los hijos de Dios. Y ahí estamos como reyes, como sacerdotes, escogidos por Dios. Y todo esto que Jesús tiene, que Jesús muestra, tenemos que experimentarlo y vivirlo nosotros porque es para nosotros también. Entonces, bueno, y la ley. Hay una frase en The Chosen, es una serie donde es un poco hollywoodense, pero te muestra la vida de Jesús, su ministerio, desde una perspectiva muy, muy yankee. Pero está muy bueno como lo desarrollan. Y hay una parte que están hablando de la ley, de Moisés, qué sé yo, y bueno, en Hebreos se habla de que hay uno superior a Moisés. Y por eso Juan dice, Moisés no trajo la ley, pero Jesús no trajo la gracia y la verdad. Es decir, si hay uno superior a Moisés, hay uno que representa mejor la ley que Moisés. Y de hecho, Moisés no escribió el Pentateuco. Sí pudo haber delegado al pueblo una ley, pero la ley en el pueblo judío del Segundo Templo era entendida como el Pentateuco. Entonces Jesús en esta serie dice, le preguntan, creo que por la ley o por Moisés, y él no dice uno superior que Moisés está aquí, que creo que es algo que él dice en los evangelios. Pero en la serie dice, yo soy la ley, dice. Yo soy la ley. Y cuando decís yo soy la ley, y eso no está en los evangelios, da mucho que pensar. Pero ¿hasta qué punto este espíritu de poner en boca de Jesús cosas que pensamos de él y que las diga él directamente, es muy poderoso eso? ¿Hasta qué punto en los evangelios no pasa eso con Jesús? Porque recordemos que los evangelios son, a partir del año 70, se empiezan a construir y se empiezan a expandir, a dispersar y a leer. Pero la vida de Jesús, el ministerio de Jesús fue 30 años antes. 40 años antes, perdón. Entonces, durante esos 40 años, y aparte los discípulos ya estaban muertos, quedaba un solo apóstol, Juan, y probablemente estaba en la isla de Patmos. Así que el mundo, Europa, Oriente, estaba excluida ya del testimonio apostólico. Ya el testimonio apostólico se había disperso por todos lados. Pero a raíz de ese testimonio se van a construir los evangelios. Y los evangelios se construyen poniéndole las palabras a Jesús, que quizás él no dijo tan así, pero que sí sus discípulos entendieron que él venía a cumplir. Y por eso creo que es válido lo que hace la serie. Porque probablemente los evangelistas hayan hecho eso. Hayan puesto en boca de Jesús que Él es el Cordero. Hayan puesto en boca de Jesús que Él es la resurrección, que Él es la vida, que Él es el camino, la verdad.
no lo veo a Jesús, lo veo a Jesús hablando así, sí, lo veo así, pero a veces es como que parece un poco soberbio o orgulloso decirlo, como hombre, ¿no? Siendo que él había sido hombre. Entonces, eso es chocante. Es una posibilidad. No digo que no lo haya dicho, sí digo que puede ser que los discípulos o los evangelistas hayan puesto esas palabras en su boca para estructurar y para darle estilo y poder al mensaje, ¿no? Bueno, hubo varias comparativas, el primogénito, la de Pedro, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y bueno, el sacerdocio de Jesús, la ley en Jesús y en nosotros, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos ser ley en el mundo. Y esto no hablo de la ley que condena, porque la ley en algún punto tenía como un ayo para condenarnos, para mostrarnos nuestro pecado y que por eso vayamos a Cristo. Pero ¿cómo podemos ser ley? Y bueno, Pablo dice que para el fruto del Espíritu no hay ley. Pero sí, al ser modelos, podemos ser paradigmas para las personas. Podemos ser modelos a imitar, como lo fue Jesús. Y la ley es la institución, la sistematización de un modelo. Entonces, eso tiene que ser la iglesia. Tiene que ser el modelo de vida para la sociedad. Bueno, creo que quizás dejemos mucho que desear hoy por hoy como cristianos. Yo me pongo primero en la lista, ¿no? Pero bueno, el primogénito entre muchos hermanos quiere decir eso. Quiere decir que tenemos que ser modelos como él en el mundo.